Bienvenidos a su programa La Familia Importa. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo reducir la mortalidad materna en El Salvador y en el mundo entero, qué políticas, qué factores afectan y qué podemos hacer o qué puede hacer el gobierno para trabajar en esos temas. Cómo las políticas públicas pueden ayudar a reducir, es un factor importante para reducir la mortalidad materna. Perfecto. ¿Y a quién tenemos aquí con nosotros? Tenemos al doctor Elarco, que viene de Chile. Bienvenido. Tiene varios días de estar aquí en El Salvador. Ha venido a hablarnos de toda la investigación que él ha hecho sobre estos factores importantes que pueden ayudarnos a nuestro país. Él es epidemiólogo molecular, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y director de la investigación del Melissa Institute. Es también investigador postdoctoral por el Women Research Program de la Universidad de Carolina del Norte. Pues bienvenido y qué honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, sí, yo estoy muy contento de estar aquí en El Salvador en una gira que hemos realizado por Centroamérica, discutiendo la evidencia científica de aquellos factores o políticas públicas que ayudan a mejorar la salud de las madres y sus hijos en nuestros países, presentando dos estudios o experimentos naturales, uno el de Chile y otro de México, que lo hemos discutido con sectores de gobierno, sociedad civil, asociaciones médicas, etcétera, en los distintos países, así que estoy muy contento. Doctor, antes de comenzar a hablar sobre las investigaciones, quisiéramos saber un poco de qué se trata este Melissa Institute. Melissa Institute, el nombre primero que nada es un nombre de mujer, pero no nace precisamente en honor a ninguna Melissa, ¿eh? Tampoco es una flor, ¿no es cierto?, sino que proviene de un acrónimo. Melissa es un acrónimo porque nace como una idea, como una iniciativa en una discusión con unos amigos también investigadores, un biólogo molecular en ese momento, un farmacólogo, en la cual discutíamos la necesidad de inaugurar un paradigma de investigación tendiente a investigar la vida humana en sus inicios, ya en forma más respetuosa, digamos, ya del pequeño embrión humano. Y le llamamos Molecular Epidemiology for Life Science Accountability, o sea, Melissa sale de la primera letra de cada una de esas palabras, que significa epidemiología molecular para las ciencias de la vida. Y finalmente seguimos con esa iniciativa, realizamos unos proyectos de investigación y ya ahora se fundó un instituto, digamos, con un laboratorio, etcétera, que realiza que tiene varias líneas de investigación. ¿Cuántos años tiene de estar ya fundado? La iniciativa nació hace 6 años y el instituto ya va para su 5º año de funcionamiento, sí. Nace primero en la Universidad de Chile, pero luego se independiza rápidamente, se independizó, la investigación avanza muy rápido y ¿cuál es la línea principal de investigación que están manejando? Hay varias, yo diría que más que una principal hay varias líneas de investigación. Una línea de investigación busca marcadores tempranos de embarazo, desde la misma fecundación. Estamos buscando marcadores tempranos de embarazo y además marcadores tempranos de problemas que puedan surgir en el embarazo, ¿ya? Y cuando hablamos de marcadores tempranos, ¿se refiere a identificar que alguien es embarazada o...? Por un lado, identificar, por ejemplo, cuando está presente o está ausente el embrión, antes de la implantación. También estamos buscando marcadores que nos permitan, por ejemplo, evaluar una preeclampsia o una eclampsia antes de que ésta se complique o antes de que aparezca, de manera que podamos actuar antes, digamos, en las mujeres que puedan llegar a tener este problema. Otra línea de investigación tiene relación con el evaluar una terapia prenatal para el síndrome de Down, la trisomía 21, donde lo que queremos así es probar un extracto de té verde que ha mostrado en varios estudios y varios grupos internacionales que están investigando el tema, han mostrado que este extracto de té verde ayuda a inhibir algunas moléculas, algunas proteínas que están excesivamente expresadas en las personas o niños con síndrome de Down y que son responsables de alteraciones como el déficit cognitivo o las malformaciones congénitas que se producen, y han mostrado buenos resultados ya en adultos que mejoran la memoria, mejoran la capacidad de atención.
Y hay una teoría hoy día en la cual se postula que si este tratamiento se utiliza durante el periodo prenatal, podría mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones del síndrome de Down, atenuarlas, no suprimirlas. No suprimirlas, pero atenuarlas y acercarlo mucho más a lo normal. Es una buena teoría, una buena hipótesis, y estamos trabajando para poder conducir un primer ensayo clínico fase 1-2 que permita evaluar la tolerancia y el perfil de seguridad primero que nada, y luego comenzar, si es que esos experimentos salen bien, comenzar con un ensayo a más grande escala. ¿En qué etapa del embarazo podemos darnos cuenta si un bebé tiene el síndrome de Down? Bueno, la tecnología ha avanzado bastante. Hoy día hay un test de DNA fetal en sangre materna, en la cual se toma una muestra de sangre y se evalúa la presencia de rastros de cromosoma 21 y se determina si hay o no un feto, digamos, con síndrome de Down. O sea que por la combinación de la sangre de la mamá con el bebé, ¿se puede saber con un examen de sangre normal a la madre? Claro, claro. Sí hay un problema. Claro, hay material genético del pequeño que pasa a la sangre de la madre. Sí. Y hoy día existe la tecnología que más o menos a las 10 semanas ya alcanza un nivel que es detectable. Okay. De las 10 semanas hacia adelante. Y entonces el tratamiento empezaría después de las 10 semanas o se empieza como prevención en todo desde el principio del embarazo, ¿cómo funciona? Bueno, en un ensayo clínico se determina cuál va a ser la mejor estrategia, digamos. Eventualmente se puede ensayar como un suplemento nutricional, ¿ya? Tal como un complejo vitamínico, etcétera, ¿verdad? Como el ácido fólico. Como el ácido fólico que se agrega, digamos, al embarazo. Un suplemento general. Como un suplemento general. Esa es la ventaja que tiene. Entonces tiene pocas probabilidades de tener efectos colaterales o efectos adversos. Entonces eso lo hace muy tentador, ¿no es cierto?, para probarlo. Y facilita bastante, digamos, el diseño. Ahora, lo ideal, ¿no es cierto?, es tener el conocimiento de que el pequeño tiene síndrome de Down y ahí iniciar el tratamiento. Así que nosotros también hemos estado trabajando en una técnica para hacer el diagnóstico o el screening antes, digamos, ¿ya? Alrededor de la 5ª semana estamos ya nosotros capturando células, ¿no es cierto?, que se depositan en el cérvix uterino. Y con eso pueden empezar a identificar si hay... Claro, se mezclan algunas células embrionarias en el cérvix uterino de la mamá, ¿ya? Entonces, similar a un PAP, nosotros tomamos un Papa Nicolau, nosotros lo que tomamos una muestra y con técnicas de laboratorio las separamos, ¿ya? Y marcamos, ¿no es cierto?, los cromosomas en esas células y los contamos. Entonces, si hay 3 cromosomas, ¿no es cierto?, lo identificamos en el microscopio porque es se increíble. Y ¿Cuántas veces le hacen el microscopio tan chiquito? Claro, bueno, es algo que nos ha costado muchísimo. Sí, hemos tenido mucho ensayo y error, pero ya estando aquí me enviaron ya unas fotografías ya digamos, del test que se llama FISH en células trisómicas de un embarazo de bastante temprano, ya, así que ya estamos logrando los primeros resultados en esa técnica y creo que lo vamos a tener. Tenemos que irnos a un corte comercial, pero está muy interesante este tema y creo que hay muchas personas que pueden estar interesadas en saber qué es lo que va a pasar con estos estudios y cómo se le puede ayudar a las mujeres y también cómo se está desarrollando, que si ya se está desarrollando en humanos, cómo comenzó, por qué comenzó este estudio. Claro. Entonces, todas estas preguntas las hacemos cuando regresemos de este corte comercial.
Continuamos con su programa La Familia Importa. Estamos siempre hablando del tema de la mortalidad materna y el tema de las políticas públicas, ¿verdad? La trisonomía 21 y todos estos términos médicos que solo usted sabe mejor. Bueno, queremos saber un poco cómo surgió esa idea. ¿Cómo se le ocurrió de repente venir y decir, vamos a investigar sobre este tema? Bueno, como decía Melissa, lo que investiga es la vida humana en sus inicios. Entonces nosotros pensábamos que era necesario generar un paradigma llamado medicina embrionaria, digamos, donde el embrión es nuestro paciente. Y entonces había que investigar si era posible realmente tratar alguna enfermedad en un periodo tan temprano de la vida humana. Y los avances de muchos grupos científicos, como decía, mostraban que sí había, digamos, una racionalidad en esta idea, y la trisomía 21 y el síndrome de Down parecía uno de los mejores candidatos ya para evaluar si este paradigma es posible. Y entonces, bueno, la ciencia en general, los trabajos se publican en la revista científica, etcétera, y uno se va documentando. Y fue una idea que se comenzó, digamos, a articular entre nosotros, y lo hicimos uno de los objetivos centrales del Melissa Institute. Ahora hay que entender que esto todavía está en la fase de diseño, pero sí ya hay bastante publicado de los efectos del té verde como terapia, ¿no es cierto?, después del nacimiento, ¿ya? Entonces eso nos indica que tiene un buen perfil de seguridad, de tolerabilidad. O sea, ¿ya? esto de terapia después del nacimiento también puede ser para personas que ya nacieron con el síndrome de Down y que puede ser beneficioso para ellos. En ese caso hay más evidencia, claro. Ya hay ensayos clínicos que terminaron. Ajá. En España se condució uno de los ensayos clínicos más grandes, ¿ya? En adultos con síndrome de Down, que usaron un batido con té verde, que hoy día ya se está comercializando incluso, y que ya lo están usando las familias con personas con síndrome de Down. Se está distribuyendo, se está vendiendo en varios países incluso, y que tuvo efectos mejorando la memoria y mejorando la atención, junto con un programa de estimulación, ¿ya? Con un programa, ¿no es cierto?, integral, y contra el grupo control que no usó, hubo claramente beneficios en la memoria y en la atención, que están bien documentados en ese estudio, que se publicó en una revista de prestigio que se llama Lancet, The Lancet. Interesante que el té verde sirva para tantos de esos beneficios de la memoria. Sí, y eso da esperanzas para los mayores. Bueno, que han tenido memoria, pero la van perdiendo poco a poco. Hay varios estudios que se están conduciendo con el té verde, ¿ah? En cáncer también se ha estado evaluando Sí, he escuchado yo también. como tratamiento. Es un poderoso antioxidante y tiene una sustancia, en el caso del síndrome de Down, tiene una sustancia que es el EGSG, una epigalacotequina que se llama, que es un poderoso antioxidante, ¿ya? Y el té verde en sí mismo tiene varios compuestos que son antioxidantes, y entonces ayuda, ¿verdad?, como un suplemento nutricional, probablemente como un factor protector en general, ¿ya? Así que es recomendable, digamos, para todos, chicos y grandes. Su consumo racionalmente, porque hay que acordarse que este tiene cafeína, ¿no? Y entonces tampoco se trata de tomar litros y litros de té verde, ¿no? Debe ser moderado y como un suplemento nutricional. Hoy día se vende, de hecho, en la mayoría de los países el té verde. Se toma el té verde, es común en China. Incluso usted va aquí en El Salvador a los supermercados y usted encuentra en la zona de tés diferentes marcas de té verdes. Sí. Y con estos estudios que tenía el Lancet, entonces ustedes deciden ir más allá de lo que se había demostrado con los niños que tenían síndrome de Down, que les estaban dando un suplemento de té verde, ir más allá y entrar al vientre materno, a la fase, claro, a la fase clínica, clínica. sí, a la fase clínica. Nosotros hemos estado investigando otros compuestos también, pero nos vamos a demorar mucho más en documentar esos compuestos
que en probar un compuesto que ya han establecido otros grupos de investigación como más seguros. Entonces, vamos a seguir con nuestras líneas de investigación. Estamos investigando, por ejemplo, algunos frutos patagónicos, ¿no es cierto?, del sur extremo de Chile, que también tienen aparentemente un poderoso efecto antioxidante y también podrían actuar, ¿ya? Yo quisiera saber qué diferencia hay de empezar a tratar al niño cuando ya nació a esta novedad que ustedes tienen desde el vientre materno. A ver, yo pienso que es necesario conducir ensayos clínicos en las distintas etapas. O sea, desde que se publicó ya la evidencia de estos resultados con el té verde en pequeños con síndrome de Down, no en pequeños con síndrome de Down, sino que en personas con síndrome de Down, adolescentes, jóvenes, adultos. Entonces creo que es necesario comenzar a diseñar estudios, ¿no es cierto?, que permitan aplicarlo en edades más tempranas, con un buen monitoreo, porque hay siempre en un ensayo clínico se monitorea el perfil de seguridad, ¿ya? Aunque sea un suplemento nutricional, aunque sea, digamos, de uso cotidiano, hay que comprobar. En ciencia se trata de mostrar, ¿no es cierto?, que es seguro. Así que hay una teoría, ¿no es cierto?, que dice que mientras antes de se actúe en el desarrollo, los efectos se van a amplificar. ¿Me explico? Son mucho mayores. Entonces, también porque se está formando todo en ese momento. Por eso se tiene que probar, se tiene que evaluar, y pensamos que es existe la oportunidad hoy día para hacerlo. Así que estamos en la fase de comenzar a buscar los apoyos y los lugares donde podemos implementarlo. A mí me llama la atención cuando se empezó una investigación para detectar el síndrome de Down durante el embarazo. Después fue utilizada como herramienta para decidir si era una persona que había que abortarse o no. En este caso, el planteamiento de ustedes es terapéutico, tomando al embrión como su paciente, que es un enfoque totalmente distinto. Pero no existe el riesgo al detectarlo en una fase tan temprana, que pueda ser, que se pueda ir también por ahí mal utilizada la información por ese lado. Por las personas que quieren ponerle control de calidad a la persona humana. Exacto. Sí, uno de los efectos lamentables que ocurrió con el avance en las técnicas diagnósticas fue precisamente que comenzaron a aumentar los abortos por esta causal, y en algunos países el 97% de los diagnósticos positivos terminan en un aborto. Así que por lo tanto existe ciertamente un peligro, ¿no es cierto?, asociado a estas herramientas. Ahora, un cuchillo, ¿no es cierto?, se puede usar para cocinar, pero también se puede usar para matar. El cuchillo no es el culpable. Sí. La herramienta de los avances científicos no son precisamente los que tienen la culpa, ¿verdad? Sino que el uso que se les da va a depender, ¿no es cierto?, de los seres humanos finalmente. Y lo están demostrando ustedes porque lo están usando para ayudar a los Bueno, niños. nosotros vemos que las herramientas diagnósticas son una valiosa herramienta, valiosísima para poder detectarlo. Entonces los avances tecnológicos que han tenido los distintos grupos que han investigado esto y que se han puesto a disposición de la población, en realidad es un gran progreso. Pero sí es verdad que se ha usado para básicamente abortarlos en su mayoría, ¿no?, en varios países. En los países latinoamericanos esto no ocurre, es muy marginal. Estas herramientas, por su alto costo, no se utilizan, no están ampliamente difundidas. Y por lo tanto... no es tan fácil que alguien pueda llegar a un hospital y pedir que hagan ese tipo de estudios. No, son carísimos. Entonces están bastante limitados. Y en general en los países latinoamericanos hay leyes que no facilitan precisamente el aborto inducido o electivo, ¿verdad? Entonces esto ha hecho que en general los países latinoamericanos tengamos las más altas tasas de nacimiento con síndrome de Down por estos factores. Porque por un lado no se utilizan
muchas herramientas diagnósticas tempranas, y por el otro lado no hay leyes de aborto que faciliten el aborto. Entonces, Chile, por ejemplo, tiene una de las mayores tasas de nacimiento con síndrome de Down, 2,47. En cambio, países que tienen leyes de aborto bajan de 1, 0,6, 0,4, 0,2, y me parece que ya hay un país como Islandia que creo que ha tenido 0 nacimientos con síndrome de Down ya. Entonces, ahí hay un contraste interesante, importante, de la utilización de ciertas herramientas. Y también esto dice también que las leyes que intentan proteger la vida de madres y sus hijos en gestación van a protegerlos a todos, digamos, no sin discriminar por condición o por una enfermedad, que en este caso, como decía el doctor Jerome Lejeune, él decía que descubrió el síndrome de Down, decía, hay que odiar la enfermedad, ¿ya? Y amar al paciente. Exacto. Pero no odiar al paciente, digamos. Así es. Tenemos que ir a otro corte comercial, pero en el siguiente bloque yo quisiera que habláramos un poco sobre el resto de la investigación que está haciendo Melissa Institute y cómo se relaciona las políticas públicas y la investigación que ustedes han hecho con la mortalidad materna, cómo esto afecta para reducir la mortalidad materna y el resto de las investigaciones para ayudar no solo al embrión o a la persona humana en sus primeras etapas de vida, sino a la mamá, a la madre, ¿verdad? No nos cambies, regresamos en un momento. Bienvenidos nuevamente a su programa La Familia Importa. Quería yo hacer una pregunta. He oído que estaban hablando de experimentos naturales que Melissa Institute ha hecho en Chile y creo que en México En también. México, sí. ¿A qué se refiere con ese término, experimentos naturales? Bueno, los experimentos naturales son aquellos en los cuales el epidemiólogo, el investigador, no tiene control, ¿no es cierto?, de las variables que estudia, no las asigna, tampoco asigna las poblaciones. Por ejemplo, en un laboratorio uno podría estudiar células, ¿verdad?, y controlar todas las condiciones del experimento, la temperatura, los medios de cultivo que pone para que esas células crezcan y se multipliquen, la exposición, cuánto oxígeno quiero que esté expuesta, cuánto dióxido de carbono. Controlo todas las condiciones, ¿verdad? El investigador las controla. Pero en los experimentos naturales no está esa posibilidad, sino que se da naturalmente en las poblaciones. Por ejemplo, si ocurre un terremoto, nosotros estamos interesados en evaluar qué ocurre antes y después del terremoto. Vemos, por ejemplo, las tasas de hospitalizaciones por enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, de estrés postraumático. O en Chile, por ejemplo, se ha documentado en la literatura un interesante fenómeno. Cada vez que ocurre un terremoto, aumenta la tasa de fecundidad, ¿ya? Nos reproducimos más los chilenos. Y entonces, ¿por qué ocurre eso, verdad? Esos son experimentos naturales, o sea, ocurren en forma natural. Una política pública, por ejemplo. Se instala una política pública y se evalúa antes y después de esa política pública la tendencia, por ejemplo, en la mortalidad, en un indicador de salud. Una ley que por ejemplo, prohíbe fumar en espacios públicos y se evalúa la prevalencia que hay de fumadores, y a ver si tuvo un impacto reduciendo, ¿no es cierto?, Sí. la tasa de fumadores. Eso es un experimento natural, un experimento donde no tenemos control de las variables ni de las poblaciones que están distribuidas, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Y entonces, ¿cómo está afectando, cómo está haciendo, qué han descubierto de la mortalidad materna y las políticas públicas? Bueno, en estos dos estudios se evaluaron muchos factores para separar la paja del trigo, decimos nosotros. Es decir, cuáles factores mostraban influencia en la tendencia de las muertes maternas y cuáles no. Cuáles tenían un impacto reduciendo la tendencia y cuáles tenían impacto aumentando las muertes maternas, ¿ya? Y cuáles simplemente no tenían impacto. Entonces, mostramos, esos dos experimentos naturales mostraron evidencia que muy consistentemente que se reducía por el aumento de la educación de las mujeres, la erradicación del analfabetismo en las mujeres,
el aumento en los servicios de salud. ¿Se aumentaba la disponibles para educación la y madre. todo eso? Sí, Se aumenta, disminuye claro, la mortalidad materna. Mientras mayor es la educación de las mujeres, hay menor mortalidad materna, e incluso la educación tenía un efecto aumentando la utilización de los servicios de salud de las mujeres. El control prenatal. El control prenatal, el acceso a las unidades obstétricas de emergencia, ¿ya? Porque en caso de una hemorragia, en caso de una urgencia, si no hay una atención oportuna, esa mujer puede morir. Que tiene un poco de lógica, porque si la mujer recibe cierta educación o conocimiento o guía, sabe que debe de acudir Claro. a un lugar específico para hacerse algún tipo de Así es. tratamiento. Por lo tanto, la educación de las mujeres fue un factor fundamental en ambos experimentos naturales y además incrementa, ¿no es cierto?, el efecto de otras variables, como los servicios de salud materna. El cuidado prenatal también mostró que era importante la atención profesional del parto. También mostró que era importante. O sea que es muy importante la atención de un ginecólogo especialista en esto y no la partera que era del hogar. En los dos estudios, se mostró que el parto institucionalizado, en relación al parto que no ocurre en un centro de instituciones salud o atendido por personal calificado, porque puede que ya un parto sea atendido por como una comadrona calificada. En el caso de Chile no hay comadronas, hay matronas que tienen formación profesional, como las enfermeras, y ahí son especialistas en el área de reproducción y en el área de obstetricia. Pero ese factor fue un factor clave. Otra cosa que me interesaba a mí es que en Chile hubo un cambio en la legislación sobre el aborto. ¿Ustedes estudiaron cómo afecta esto a la mortalidad materna? Sí, también se incorporó esa variable de estudio y los resultados mostraron que su impacto fue nulo. Vale decir que la derogación del aborto en Chile, del aborto terapéutico, no produjo ningún efecto significativo en las muertes maternas. Por el contrario, estas siguieron disminuyendo. Y en el experimento natural de México se compararon leyes más permisivas, los estados con leyes más permisivas, con estados con leyes menos permisivas, y se obtuvo un resultado similar. Las mismas variables eran las que explicaban la mortalidad materna, pero además apareció otra variable interesante que era el nivel de violencia contra las mujeres. De la pareja íntima contra la mujer embarazada fue un factor que incide, ¿no es cierto?, produciendo mayores muertes maternas. Por lo tanto, es un factor que hay que tener en cuenta. La pesquisa de la violencia contra las mujeres en los servicios, en los controles prenatales, es importante porque esa mujer va a tener un mayor riesgo de tener alguna complicación de su embarazo y una muerte. Lo que en ambos estudios, sí, se mostró, uno, que las leyes de aborto no impactan sobre el nivel o la tasa de muertes maternas. O sea, si uno plantea que hay que legislar el aborto para reducir muertes maternas, no hay evidencia en este minuto sólida que apoye ese planteamiento como política pública. Lo otro es que las leyes que protegen la vida de tanto de la madre como de sus hijos en gestación, y por lo tanto se plantean menos permisivas hacia el aborto, no influyen aumentando las muertes maternas. Es decir, no aumentan las muertes maternas producto de mantener leyes de ese tipo o derogar leyes más permisivas y transformarlas en leyes menos permisivas. No aumentan las muertes maternas y sí se observa una disminución de hospitalizaciones por aborto. Al menos se observó eso en Chile, que tenía buenos registros. Hay una caída de hospitalizaciones por aborto una vez que obviamente se pasa de una ley más permisiva a una ley menos permisiva. Ese fenómeno también se observó. Así que hay evidencia entonces de que esta noción muy difundida de que las políticas de aborto son necesarias para disminuir las muertes maternas no está apoyada por la evidencia más robusta actual, que son estos dos estudios que son los que han controlado por más variables y han evaluado directamente el impacto de las legislaciones. En El Salvador también pasó Exacto. lo mismo. Así que aquí se cambió la legislación. Era permitido antes en algunas circunstancias y ahora ya no. Desde el 97 se cambió el Código Penal
y la mortalidad materna siguió Ha reduciéndose. continuado reduciéndose. Y probablemente porque han ido mejorando precisamente los factores que sí influyen como el en las tema de la muertes educación. maternas. Claro, Ajá. claro. Exacto. y ustedes hicieron unos estudios en México, donde algunos ¿en cuántos estados lo hicieron? En los 32 estados. En los 32, y en algunos es permitido el aborto y en otros no es permitido. Entonces, Básicamente hay una diversidad de leyes de aborto. Va desde el aborto libre del primer trimestre en México, en la capital, en el Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, y hasta leyes bastante menos permisivas que tienen algunas causales solamente. Algunas causales están en todos los estados. Hubo que hacer un análisis de cada estado. y con Ya. eso nos tenemos que ir a un corte comercial. Muy bien. Para regresar. Entonces terminamos con esto de que sí nos interesa mucho porque ahí hay un amplio Panorama. Comparaciones sí, diferentes. se puede, sí, Ujú. Sí, exacto. Entonces, sí, por sí. favor, no nos cambie y seguimos en el programa La Familia Importa. Estamos de regreso en su programa La Familia Importa y nos quedamos conversando sobre el tema del estudio que han hecho en México. Entonces nos comentaban que en diferentes distritos o estados que hay en México hay algunos donde el aborto no es permitido, hay otros donde hay diferentes causales por las cuales sí puede ser permitido, pero que en muchos de esos, bueno, en la mayoría de estos, la mortalidad materna nunca aumentó. La verdad es que la mortalidad materna efectivamente ha ido disminuyendo en México, no tanto como se esperaría quizás o como sus autoridades querían, pero hubo una reducción más o menos del 38% de las muertes maternas en general. Y como decíamos, los distritos tienen distintas legislaciones. Algunos lo permiten por violación, otros no. Entonces se revisaron todos los códigos penales de los distritos, de los estados, y se clasificaron en estados más permisivos o menos permisivos. Curiosamente, los estados con leyes menos permisivas exhibieron menor mortalidad materna, 23% menos muerte por aborto y más de 23% menor mortalidad por cualquier causa, ¿ya?, materna, y un 40% menor mortalidad por distintos tipos de aborto. Entonces eso nos llamó mucho la atención y nuevamente, como O sea les decía, no fueron las leyes de aborto las que explicaban esas diferencias. Ahora, perdón, eso quiere decir de que hay una gran cantidad de personas aún cuando el aborto es permitido legalmente que pueden morir durante el aborto. ¿O he entendido al revés algo por ahí? No, a ver, la mortalidad por aborto es muy baja. Ajá. Es Ok. casi, Pero es- es menos del 2 a 3%, ¿ya? Ok. En estos estudios, la mortalidad por aborto era del 2 a 4% ya en lo... Así que por lo tanto es muy baja, ha ido desapareciendo. En el caso de Chile, la mortalidad por aborto ya desapareció. No mueren mujeres por aborto, es un fenómeno raro, excepcional. Entonces va A mí me parece cambiando sumamente interesante porque muchas de las instituciones que promueven el aborto, una de sus elementos principales es porque esto va a reducir la mortalidad materna, cuando los estudios que ustedes han hecho demuestran lo contrario. no aportan evidencia en ese sentido. No. Estos estudios, las personas que nos están viendo pueden encontrarlos en la página de Melissa Institute. Sí, melissainstitute.org. Pueden ahí encontrarlos traducidos también al español. Y están también los comunicados de prensa cada vez que se saca un estudio. Nuestro Departamento de Relaciones Públicas lanza un comunicado de prensa que traduce, ¿no es cierto?, el estudio en los hallazgos más centrales. Y los invito a todos a informarse de esto porque si no es un tema que está y se predispone para ser no analizado racionalmente, sino a la luz de ideología, creencias, ¿verdad?, emociones, y lo que necesitan las madres y sus hijos son políticas Pruebas. que ayuden a que no se mueran de hemorragia, Claro. que no se mueran por una eclampsia, que no se mueran cuando están embarazadas. Y eso es muy importante, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta distinta. Me parece que usted en alguna ocasión dijo que había una relación
entre el aborto y el cáncer de mama de la persona que abortó, practicó el pues. aborto. ¿Nos quiere explicar eso, por favor? Hay un conjunto de evidencia científica de los últimos 5 años, más de 45 estudios en distintos países y regiones o lugares, en China, en la India, etcétera, que han mostrado que el número de abortos que ocurre aumenta el riesgo de cáncer de mama, en lo que se llama dosis-respuesta. A mayor número de abortos, mayor riesgo. Por ejemplo, un aborto se asocia generalmente a un 40% de riesgo. Haber tenido 2 abortos inducidos, un 60%, Increíble. y 3 o más, aumenta sobre el 80% ese riesgo. Y una persona que nunca ha tenido un aborto, ¿qué riesgo tiene como para poder comparar de un cáncer de mama? Una de Una cada persona cuántas. natural. A ver, de cada 10 personas. los ¿como cuántos estudios se podrían realizan tener? en función de comparar el grupo expuesto al aborto con el grupo no expuesto al aborto. Entonces, el grupo de referencia, que es la mujer, se supone que es el riesgo cero, que se define como riesgo cero. Ajá. En esa mujer hay otros factores de riesgo. Claro. ¿ya? Sí. Puede ser herencia. Tabaquismo, puede ser alguno de los genes que se han descubierto, ¿no es cierto?, que transmiten, ¿no es cierto?, el cáncer de mama familiar, el BRCA1, por ejemplo, que es un gen que si está presente, ¿no es cierto?, alterado, va a generar un cáncer de mama muy agresivo ya en mujeres jóvenes, premenopáusicas. Esos son factores genéticos. Y los estudios donde han controlado esos factores precisamente han mostrado un mayor riesgo. Como el tema del aborto es un tema que ha estado muy politizado y hoy día está contaminado por lo que se llama posverdad, ¿no? Sí. Y la corrección política, o sea, lo políticamente correcto, entonces esta evidencia ha costado muchísimo que sea trasladada y llegue a la población. Al menos sí, por ejemplo, la evidencia de que las mujeres que abortan tienen mayor riesgo de suicidio. Esto no se ha traducido en políticas públicas de informar a las mujeres que van a solicitar un aborto en los países donde está permitido, para que... ¿Cuáles son las consecuencias? que Exactamente, pueden tener? para que por último estén atentas a si tienen algún problema, algún problema de salud mental. Y en Finlandia sí se implementó un programa que precisamente buscando reducir la tasa o el riesgo de suicidio que se está asociado al aborto. Y han tenido un efecto relativamente moderado ya en algunos grupos etarios, pero en los grupos más jóvenes, adolescentes, no tuvieron efecto. Incluso ha continuado este mayor riesgo de muerte asociado al aborto en relación a las mujeres que no abortan, digamos, ¿no? O que tienen un embarazo a término. Entonces, el aborto generalmente trae además consecuencias para la salud pública en los países, en realidad. Cuando aumentan las tasas de aborto, aumentan riesgos para la salud de las mujeres. Que van desde depresión, riesgo de suicidio, cáncer de mama, embarazo migrañas. pretérmino también, niños nacidos muy prematuros. También está bien mostrado en muchísimos estudios bien diseñados, han mostrado que el aborto incrementa el riesgo de que en un embarazo subsecuente esa mujer, esa mamá, tenga un niño muy prematuro, que va a tener mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de secuelas, dependiendo de la edad gestacional en la cual nace. Y además incrementa mucho los costos de salud, porque lo más caro en pediatría son las unidades de cuidados intensivos de neonatología. Son uno de los cuidados más caros que hay en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Y por lo tanto, eso también, si aumenta la tasa, la incidencia de partos de niños prematuros, aumentan los costos para la sociedad en general, los costos de salud. Así que tiene muchas consecuencias que no están siendo discutidas y abordadas en una forma racional. Y por eso creo que la evidencia científica hoy día es fundamental discutir políticas públicas basadas en evidencia científica, porque los recursos no son infinitos. Y esa ha sido la idea de invitarlo a usted a El Salvador, para que usted venga a promover esto de que la ciencia sirva para reducir, para que la ciencia ayude al desarrollo del ser humano saludable desde su inicio,
hasta el final, hasta su Así muerte es. natural. Y se ha reunido con diputados y con médicos para que también promover esta idea de que es importante que nuestro país empiece a trabajar en estas investigaciones para poder ayudar a la familia, a los seres humanos. Sí, sí, hemos tenido conferencias, reuniones con la sociedad civil, agentes gubernamentales en los distintos países, médicos, colegios médicos, ya nos hemos reunido en Guatemala, autoridades de salud, el Ministerio de Salud, tuvimos una reunión muy interesante con el Ministerio de Salud en Nicaragua, ya un sistema de salud que se ha desarrollado muchísimo en los últimos 7 años, y acá también hemos tenido una muy buena recepción en las conferencias que dimos. Creo que, tú lo has dicho, Julia, una medicina basada en evidencia hoy día es el paradigma que se ha implementado en el mundo clínico, en el mundo de la medicina. En el mundo de salud pública, hoy día hay un paradigma de salud pública o políticas públicas basadas en evidencia. Y creo que ayuda mucho a no generar, ¿no es cierto?, intervenciones que significan gastos de recursos que son limitados, ¿ya?, y que no tienen efectividad. Eso yo creo que es sumamente importante de manejar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha volado el tiempo y tenemos que terminar, pero pues le deseamos muchos éxitos y que sigamos pues trabajando en esto de usar la ciencia para tomar nuestras decisiones. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Gracias a Sí, ustedes. muchas gracias Gracias, nuevamente por doctora. estar aquí. Gracias a todos los televidentes por acompañarnos y recuerde sintonizarnos todos los jueves a las 9 de la noche y el reprise los domingos a las 5 de la tarde.